pidiendo vaciloscopía de linfa, no es vaciloscopía de esputo. La linfa se toma de los lóbulos de las orejas, de los codos y de las lesiones. Cuando es positiva, nos va a dar, 100% el diagnóstico. Pero hay un grupo de pacientes que pueden ser negativos. Ya sabemos que la indeterminada, la tuberculoide y algunas formas de dimorfa puede ser difícil encontrar los bacilos. También estaba mirando que puede obtenerse de la mucosa nasal. Serología, que aquí en nuestro medio no tenemos. El PCR, tal vez algunos laboratorios estén haciendo, pero no estoy segura. Y la histología, ¿no?, con la presencia en las formas bacilíferas de los bacilos y en las formas abacilíferas de la tuberculoide, el granuloma característico de la lepra con la destrucción de los paquetes nerviosos y del folículo. Las reacciones de Fernández y lepromina o Mitsuda son con fines de clasificación, de acuerdo, pero no tienen el pronóstico, pero no sirve de diagnóstico, de clasificación y pronóstico. Entonces, una reacción, la de Fernández en verdad, creo que la voy a borrar porque casi no se usa. Y ahorita creo que ni usan tampoco la reacción de Mitsuda, pero para que nos quede bien claro, un paciente con una reacción de Mitsuda, una lepromina positiva en la forma lepromatosa, va a ser así. No. La lepra, la tuberculoide va a tener una reacción Mitsuda positiva. La lepromatosa va a tener una reacción de Mitsuda o lepromina negativa. ¿Cuál es la reacción? La lepromina o la Mitsuda es una intradermoreacción, más o menos como el PPD, solo que uno dice PPD positivo, aunque en nuestro medio no se usa tanto, pero bueno, positivo a tuberculosis, es algo más de diagnóstico. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque el PPD es un tipo de, usamos un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4, ¿verdad? Entonces, cuando inoculamos el bacilo de cáncer para hacer la lepromina, como les dije al principio, el paciente con lepra lepromatosa, el sistema inmunológico prácticamente no lo reconoce, por eso deja que prolifere. Entonces, por eso es negativo. En cambio, el paciente con la lepra tuberculoide, que es no bacilífera, la lepromina va a ser positiva. Y los que son bacilíferos, la lepromina va a ser negativa. ¿Ya? Esa es la explicación simplificada. Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer, histopatología, vaciloscopía y la reacción de Mitsuda o lepramina con clasificación. El tratamiento es gratuito, al igual que de la tuberculosis, con poliquimioterapia, pero con dapsona y clofazimina más la rifampicina supervisado. Será una vez al mes. Los otros es todos los días. ¿Cuánto tiempo? Para las pauvacilares 6 meses, para las multivacilares 2 años. Tienen que ustedes saber que existen los estados reaccionales de la lepra, que son reacciones inmunológicas tipo 4 y tipo 3. Durante el paciente puede ser haciendo tratamiento o sin tratamiento y no debe confundirse con una reacción alérgica, ¿ya? La tipo 1, que es una reacción tipo 4, es una reacción de conversión o reversión. ¿Qué significa eso? Un paciente, por ejemplo, con una forma dimorfa, que están proliferando los bacilos, entonces es de conversión. Y un paciente de una forma dimorfa o de una lepromatosa que con tratamiento se están destruyendo los bacilos, es de reversión. A eso se refiere. Van a aparecer lesiones nuevas y va a haber exacerbación de las antiguas, y el tratamiento es con corticoides. A veces requiere de internación, pero a veces no.
y depende de la severidad del cuadro si se interrumpe unos días o no el tratamiento. Y el mecanismo inmunológico tipo 3, tipo 2 es un mecanismo inmunológico tipo 3, ¿no? O sea, de complejos antígeno-anticuerpo, va a acompañarse de cuadros de astenia, mialgia, fiebre, artralgias, náuseas y vómitos. Puede presentarse como un eritema nodoso generalizado, un eritema polimorfo, un eritema necrosante, y esos son cuadrados. Aquí en el eritema nodoso, el que nosotros vimos, estaba a nivel de las piernas, ¿verdad? Era la localización más frecuente. En el de la lepra es generalizado. Eso es importante también. El tratamiento del eritema del tipo 2 es con talidomida. Por supuesto, si una mujer embarazada no se le puede dar porque es teratogénico. La leishmaniasis, ustedes en el campo la conocen con el nombre de espundia, es una enfermedad muy frecuente en nuestro país. Afecta a varios lugares en el mundo, no solo Asia, inclusive en Europa puede haber leishmaniasis, pero nosotros vamos a hablar solamente de la leishmaniasis del Nuevo Mundo. Y la que nos afecta más a nosotros es la que está producida por el complejo Leishmania brasiliensis. A diferencia de lo que hablamos de la lepra, pues hay varios tipos de leishmania, ¿ya? Que van a determinar diferentes formas clínicas. La leishmaniasis es una enfermedad que se contrae cuando está expuesto a este protozoo y que lo transmite, o sea, el vector es un tipo de mosquito o mosca que se llama del género Rhizome, ¿de acuerdo? Y esta se encuentra sobre todo en las zonas tropicales. O sea, no es una enfermedad que la encontremos en zonas urbanas, aunque hace un tiempo hubo una publicación en el TV que se habían encontrado perros con leishmaniasis, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa porque igual antes no teníamos chikungunya y ahora tenemos chikungunya, o sea, las cosas pueden cambiar, pero al principio, y porque este dato epidemiológico es importante para el diagnóstico, es de zonas endémicas, o sea, zonas selváticas. Y se van a encontrar en la forma tisular, o sea, la lesión en la piel, en su forma amastigote, y en los vectores como promastigotes. La leishmaniasis que tenemos en Bolivia, la forma cutánea es la forma inicial. Sea inoculación, una pápula, un nódulo, donde ha inoculado después de la picadura, después de 2 a 8 semanas, va a aparecer una úlcera, se va a ulcerar, y esa úlcera tiene la característica de ser como un cráter, y de tener unos bordes bien elevados y tener una cierta infiltración, y el fondo tener algo de fitina y todo. Hay otras formas clínicas menos frecuentes, la úlcera costrosa, o sea, cuando está cubierta por una costra, la úlcera vegetante que está creciendo hacia la superficie de la piel, la forma verrucosa, que entra en un síndrome de varias enfermedades que vamos a ver que son la forma verrucosa. Pero la úlcera de la leishmaniasis cutánea es bien característica. Y esta leishmaniasis cutánea puede resolverse con o sin tratamiento. Puede estar unos meses la úlcera y después cicatrizar. Y después de unos años puede suceder que aparezca la leishmaniasis mucocutánea. Por diseminación sanguínea o linfática va a migrar al tracto respiratorio superior, va a empezar a haber inflamación nasal, después va a haber una perforación del tabique nasal, va a haber después el compromiso del paladar blando, perforación del paladar blando, compromiso de faringe, de laringe, etc. Esta deformación, la perforación del tabique nasal, lleva a y aparte de la inflamación del infiltrado en la nariz, lleva a una característica clínica que es la nariz de tapir o la nariz del pico del ojo.
¿de acuerdo? Ya dijimos compromida laringe, tráquea, y el paciente es una enfermedad crónica, el paciente no consigue alimentarse correctamente y muere por complicaciones respiratorias y por desnutrición. El diagnóstico, la historia epidemiológica es importante. El paciente, si viene de una zona endémica, acuérdense que puede ser un paciente que haya viajado a una zona endémica, puede ser por turismo, puede ser por trabajo. Aquí en nuestra zona tenemos en Guarayos, hay en la zona del Chapare, ¿no? En el Beni, en Pando, entonces, en los Yungas hay mucho también, muchas leishmaniasis. Cuando tenemos la úlcera, del diagnóstico, lo más certero, al pedir un frotis, eso ustedes pueden enviar a Cenetro, que le tomen la muestra para observar los amastigotes. Cultivo solamente laboratorios de referencia. La prueba de Montenegro casi ya no se hace. ELISA puede llevar a falsos positivos o falsos negativos, entonces como que no es muy fiable, pero la biopsia sí. La biopsia sí, donde se van a ver las leishmanias. El tratamiento, glucantine, nitrofosfin, y la forma mucocutánea es idealmente la anfotericina B. La tuberculosis cutánea solamente ocupa un 0.1 de todos los pacientes con tuberculosis. Puede haber una forma primaria, que es con la colonización directa del bacilo de Koch, ¿no? O puede ser la tuberculosis, aunque eso también es un poquito más controversial, manifestaciones en la piel de una tuberculosis interna, ¿no? Que se llaman tuberculitis. Las primeras son bacilíferas y las segundas son abacilíferas, ¿de acuerdo? Y aquí les muestro las 4 formas clínicas más frecuentes, más importantes de la tuberculosis cutánea. La más frecuente es la fórmula escrofuloderma, que afecta a los ganglios, sobre todo de la región cervical, o sea, del cuello. La tuberculosis verrucosa, que es un diagnóstico diferencial de otras, por ejemplo, de la leishmania tuberculosa. La miliar diseminada es el paciente va a estar en muy mal estado general, y el chancro tuberculoso es muy raro que la inoculación se produzca directo ahí. El lupus vulgar es muy raro también, aparece una infiltración a nivel de la cara, en las mejillas. Estas son las formas de tuberculitis. Y hablamos del eritema nodoso en su relación con la tuberculosis. Siempre tienen que investigar, descartar tuberculosis en un eritema nodoso. Estos son un poco ya más raros de presentar. Ustedes van a leer en el libro para la descripción clínica para informarse un poquito mejor. En cuanto al diagnóstico, se hace por baciloscopía, por cultivo para micobacterias y el estudio histopatológico con tinción para baciloácido alcohol resistente, que es la tinción de Siemens. Muy bien. Tratamiento igual que para la tuberculosis, eso no cambia nada. Micosis profundas. Las micosis profundas son enfermedades que se contraen un poquito ya más por azar. Hay hongos y hay algunas que son producidas por actinomicetos, por bacterias, y también forman parte de las micosis profundas, pero sobre todo son hongos que son un poquito más difíciles de estar expuestos, y entonces hay situaciones que permiten que los hongos nos infecten. Este es un caso de la esporotricosis, que es de distribución mundial, producida especialmente por el esporo Otrechensky. La inoculación se produce por un trauma menor, que puede ser una mordedura de un animal silvestre, o puede ser una espina, ¿no? Que la inoculación es ahí. Después de un periodo de incubación de 8 a 30 días, va a aparecer una pápula, un nódulo y la forma clínica que corresponde.
La más característica es la forma linfangítica. El esporoto va a diseminarse por los trayectos linfáticos y va a ir formando gomas, nódulos que se reblandecen, se abren al exterior y se elimina material necrótico, y después sigue avanzando y se describe como un rosario de nódulos que siguen el trayecto de un vaso linfático. La forma fija se va a quedar en el lugar de la inoculación, que puede ser placas verrucosas. Aquí tenemos una tercera enfermedad que puede presentarse como placas verrucosas, acneiformes o costosas, la fórmula cutánea o escrofulosa, y hay una forma cutánea hematógena, pero es muy raro. Es bien raro que se vaya a diseminar a otros órganos, al igual que la forma del compromiso pulmonar. Puede suceder, pero es muy raro. La más frecuente es la linfangítica y la forma fija. El diagnóstico, cultivo micológico y biopsia. Y tratamiento, el ideal, itraconazol. Miren, ¿cuánto tiempo de tratamiento? Estamos hablando de 6 meses de tratamiento, 300 miligramos al día. Y en las formas extracutáneas, o sea, la pulmonar o con diseminación hematógena, la anfotericina B. La cromomicosis. Esta está producida por varios tipos de hongos, pero los más frecuentes es Fialófora pedrosol y Fonsecae pedrosol. Fialófora verrucosa y Fonsecae pedrosol. Estos hongos habitan en los suelos de los vegetales. La entrada es por un trauma, que como están en el suelo, el trauma es en los pies y se da más en pacientes del sexo masculino, sobre todo que trabajan en el campo con indumentaria que no es la más adecuada. En vez de usar botas, usan, por ejemplo, abarcas, entonces se lastiman y por ahí se inocula estos hongos. Se desarrollan nódulos y placas que son verrucosas, otra enfermedad verrucosa, descamativa, es crónica, no suele acompañarse de dolor, puede ulcerar y cicatrizar, dejando unas cicatrices esclerosadas y queloidianas. Diagnóstico: examen micológico directo, cultivo, biopsia. Tratamiento: cuando las lesiones son pequeñitas, podemos hacer una exéresis y comenzar tratamiento con itraconazol. Nunca, jamás es solo exéresis. Siempre hay que acompañar con antimicótico, y solo cuando son lesiones pequeñas. Cuando ya es un paciente que tiene un cuadro de muchos años muy extenso, hay que tratar con crioterapia o con láser, diferentes tratamientos coadyuvando el itraconazol. La actinomicosis es considerada como micosis profunda, pero está producida por el Actinomyces israelí, que es una bacteria anaeróbica que puede estar saprófita en la cavidad oral, en el colon y en el tracto genital. Se describen 3 formas clínicas: la cervicofacial, la torácica y la abdominal. ¿De acuerdo? La torácica, cabe recalcar aquí que es un diagnóstico diferencial de la tuberculosis pulmonar. La cervicofacial, todos son diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero hay unos que son más de uno que de otro, pero son diagnósticos diferenciales. La cervicofacial generalmente es a partir de un foco dentario con mucho compromiso, inclusive con osteomelitis. Se presenta como un nódulo aquí submandibular que parece como un cuchichi, como un forúnculo. Siempre tenemos que examinar la cavidad oral. Y la forma abdominal, que se presenta luego de una apendicitis crónica, que en vez de fistulizar o abrirse a la cavidad abdominal, lo hace a la piel. Es muy raro. Diagnóstico: biopsia y cultivo anaerobio. Eso tienen que especificar. Si piden cultivos comunes, no van a crecer. Y tratamiento, pues, o penicilinas, tetraciclinas o sulfonamidas también por periodos largos hasta que se resuelva. Micetoma
es una enfermedad que puede ser por hongos o por actinomicetos. Los que son por hongos se llaman eumicetomas, son por hongos verdaderos. Y los actinomicetomas, los actinomicetomas están producidos por actinomicetos aeróbicos. Predominan en los miembros inferiores, aparecen lesiones indoloras que forman nódulos, abscesos, se abren y por eso supuran, y al supuran unos granos de diferentes colores. Esos son están llenos de eumicidetos o actinomicetos. Y los cultivos tienen que hacerse de esos granos. Después se reabsorbe, se cierra y después va avanzando. Y el micetoma puede comprometer planos bien profundos, muscular, articular, óseo. ¿De acuerdo? La cromomicosis generalmente va avanzando por la piel. El micetoma generalmente ocupa planos profundos. El diagnóstico, biopsia y cultivo bacteriano y micótico de los granos. Tienen que esperar hasta el paciente lo reconoce, que le sale como unos granos. Tratamiento, cuando son lesiones pequeñitas, en los eumicetomas, o sea, los que son por hongos, se puede operar, pero se tiene que empezar de nuevo inmediatamente el itraconazol. En los actinomicetomas, la cirugía está contraindicada. Por eso es fundamental identificar qué agente es. No se puede empezar el tratamiento sin estar seguro de cuál es el agente del micetoma. ¿De acuerdo? Y ahí está la opción de tratamiento, que es Dapsona con clotrimazole. Paracoccidioidomicosis. Esta enfermedad, curiosamente, no está en el libro de Falabella en la última edición. No sé por qué. Hay otra blastomicosis americana, pero nosotros vamos a hablar de la blastomicosis sudamericana, o que está producida por el Paracoccidioides brasiliensis, una enfermedad granulomatosa que va a comprometer las mucosas, la piel y los pulmones. Se contrae por vía inhalatoria, se ha reportado en varios países, excepto en Chile. Bueno, ahora ya no sé, la verdad es que eso se puede cambiar. Inicia generalmente con unas úlceras o unas erosiones granulomatosas en la cavidad oral, o puede ser en el labio también. Es un diagnóstico diferencial importante del carcinoma espinocelular bucal, ¿de acuerdo? Luego va a comprometer los pulmones. Hay pacientes que pueden tener una paracoccidioidomicosis pulmonar sin tener lesiones en la mucosa, ojo. Pero pacientes que tienen mucosa que diagnosticamos, siempre pedir una radiografía de tórax, porque el 80% de los pacientes va a tener compromiso pulmonar. Diagnóstico, examen micológico directo, cultivo micológico, pruebas intradérmicas, inmunodifusión y la biopsia. Tratamiento, itraconazol o anfotericina, dependiendo de qué, de la severidad del cuadro, del compromiso, de la disponibilidad, porque tampoco que tengamos mucha anfotericina. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, vamos a seguir porque estamos un poquito atrasados. Así que esta clase que yo les decía, esta es la primera vez que lo pongo como enfermedades de transmisión sexual, así específicamente. Sí las habíamos hablado antes en otros años, en otros temas dentro de la materia, pero como que un poquito confiaba en infectología, pero creo que vale la pena que repasemos un poquitito y que nos quede el concepto bien de transmisión sexual. Si es que la pantalla. Una de muy importante, vaya ¿qué pasará? Ahí está. La sífilis.
Ustedes saben, la sífilis es una enfermedad también antigua que sigue vigente, ¿de acuerdo? De hecho, sigue siendo parte, para los dermatólogos, es un estudio de rutina al pedir un BDRL. En el prenatal forma parte todavía de la detección. Entonces es una enfermedad que todavía tenemos y tenemos que estar atentos. Adquirida por contagio sexual, transfusional o transplacentaria, la sífilis congénita, la sífilis precoz, cuando al inicio del embarazo lo que más produce es aborto, pero puede haber una sífilis congénita reciente o una tardía, dependiendo en el momento de contraer de la enfermedad, si es al final del embarazo o es en el segundo trimestre. Yo no les voy a detallar todo esto, ustedes lo van a estudiar, sí, pero vamos a avanzar un poquitito porque para no hacer muy tedioso. Pero eso depende, por eso es una reciente y una tardía, y la precoz que produce aborto. Y la sífilis adquirida, ¿no?, que tiene 3 estadios: el primario, la sífilis secundaria y la terciaria. Y hay un estado latente que puede ser entre el secundarismo y el terciarismo. En la sífilis primaria, después del contacto, va aproximadamente unas 3 semanas, va a comenzar a haber pápula que después se ulcera. Esta úlcera, la característica es el chancro duro, que es una úlcera de bordes elevados, de borde limpio, eritematosa, indolora, acompañada de una adenomegalia satélite, generalmente en la región inguinal. En la mujer puede pasar desapercibido si la úlcera, la inoculación ha sido en la vagina, ¿no? Pero si en el varón es más evidente. Puede aparecer en otras áreas que no sea en área genital, puede suceder dependiendo del tipo de contacto que se haya tenido. La sífilis secundaria es una gran simuladora, ¿de acuerdo? Puede presentarse, va a haber una diseminación de los treponemas, aparece entre 4 a 8 semanas después del chancro, pápulas palmoplantares, pérdida de pelo, alopecia que parece como roída por ratones, después adenomegalias generalizadas. ¿Se acuerdan que hablamos de la pitiriasis rosada, que es un diagnóstico diferencial, un exantema eritematoso, pero un eritema medio pálido, como ajamonado, lo describe la ley? Puede presentar episodios, aparece y después mejora, aparece y luego mejora. Y luego cuando aparece puede presentarse con malestar general, fiebre, artritis. Este paciente después va a entrar en un periodo de latencia, antes o después, y puede ir o no a una forma terciaria. Hay un porcentaje de pacientes que pueden curarse, otros pacientes van a ser asintomáticos, cero positivos, o sea que van a contagiar, y otros pacientes van a ir a esta forma terciaria, que puede ser la forma terciaria cutánea, la forma ósea, la cardiovascular. Puede haber una neurosífilis también. A nivel de la piel, lo más característico son los nódulos y los bordes. Nódulos que se reblandecen y se abren al exterior, igual que en la esporotricosis, igual que en la tuberculosis, ¿verdad?, cutánea. Y la cardiovascular, que miren, puede presentarse entre 10 a 30 años después de haber contraído sífilis. La neurosífilis puede ser un cuadro agudo, ¿no?, una meningitis aguda, o puede ser un cuadro crónico, pues lleva catabes dorsalis, atrofia del nervio. Algo importante, todos los pacientes con sífilis de más de un año de evolución, idealmente debería hacerse un examen de líquido cefalorraquídeo, porque el tratamiento va a variar. La dosis de penicilina para una neurosífilis es mucho más alta que para un paciente con las otras formas de sífilis. Una cosa importante es que cuando ya hay compromiso, el daño anatómico se queda. O sea, hasta podemos eliminar más treponemas que evitar que empeore, pero ya el daño ya está hecho.
La sífilis primaria, una úlcera. No vale, si tiene menos de 2 semanas, no le pidan BDRL. O pueden pedirle, pero tienen que decirle, tienen que volver a hacerse después, porque hay un periodo ventana hasta que se pueda activar el sistema inmunológico y entonces que nos dé positivo. El campo oscuro solamente se hace en algunos laboratorios, aquí en Santa Cruz solo creo que se negró. Ahora, el BDRL es una prueba no extranémica indirecta que nos sirve para detectar una sífilis, sobre todo sífilis secundaria, ¿de acuerdo? Pero pueden haber falsos positivos, pueden haber falsos negativos. La prueba más confiable es la prueba treponémica, el eje de ABS, es la más específica, pero es también un poco más cara. No mucho más cara, pero puede ser también un poco más cara. Tratamiento, esta es una propuesta, lo tomé del libro de Falabella. Algunos proponen solamente para una sífilis primaria 1.200.000 de penicilina, eso puede variar un poquitito, pero con fines ya de poder tener esta relación para la evaluación y todo, he tomado de Falabella estas dosis que ciertamente son bastante seguras para tratar una sífilis, sea primaria, sea secundaria, ¿de acuerdo? O una latente. A ver, los pacientes a veces no se acuerdan, no tienen relación, o sea, es difícil decir, tiene más de un año, eso va a depender de si se acuerdan cuándo fue la inoculación, la sífilis primaria, que eso a veces no sucede. Algo importante también, la reacción de Harris-Hersheimer, no confundir con una reacción alérgica a la penicilina. En los pacientes que tienen muchos bacilos, al recibir la primera dosis de penicilina por la destrucción masiva de los treponemas, bacilos dije, ¿no? De los treponemas, entonces puede suceder que haya esta reacción inmunológica, pero que a veces requiere de una supervisión y monitorizar y estabilizar al paciente, pero no es alergia a la penicilina, se da después de la primera dosis. ¿Ya? Chancroide, principal diagnóstico diferencial de la sífilis primaria. Está producida por un gram negativo, el hemófilos Ducret, aparecen una o varias úlceras grasas, pero que son dolorosas. También va a tener una adenomegalia, algunos se describen como supurativa. Pueden haber portadores sanos, igual y se describe más en mujeres, y puede haber compromiso del estado general. En estos pacientes chancroides sí es más benigno, en el sentido de que cuando resuelven no se cura, puede curarse espontáneamente. El diagnóstico solamente los cultivos no se hacen, los cultivos comunes no nos sirven, entonces tenemos que hacer una prueba de Gram y PCR, eso sí se podría hacer. Diagnósticos diferenciales, aquí yo les menciono algunos, y este es el tratamiento indicado para un chancroide. Chancro blando, chancro duro, la sífilis primaria. Condiloma acuminado, ya hablamos del condiloma acuminado, solamente recordar o entender también un poquitito que pueden haber compromiso en el tracto vaginal, uretral y en el recto. ¿De acuerdo? Y algunos diagnósticos diferenciales que a veces pueden confundir. Los tratamientos ustedes ya lo conocen, y otra cosa que también es importante, el recomendar la vacuna para papiloma, la Gardasil, que nos cubre el serotipo 6 y 11, que son oncogénicos, ¿no? También. El herpes simple genital, ya lo conocen, ya lo hemos hablado. Diagnóstico diferencial de sífilis y de chancroide. Estos son los tratamientos propuestos, que ustedes también lo conocen, entonces no vamos a profundizar en esto. Linfogranuloma venéreo es una enfermedad muy rara en nuestro medio. Se da más en África, en Asia, en el hemisferio norte. En nosotros, yo nunca he visto un linfogranuloma venéreo, es raro, ¿de acuerdo? Pero tenemos que saber que está producida
por una clamidia. Ustedes seguramente que en infectología ya lo han visto, ¿no? O en bacteriología, ¿verdad? Bueno, que forma tiene 3 estadios, y la verdad, cuando llega al estadio 3 es muy complejo, muy difícil de tratar, porque tiene una fibrosis, crea una fibrosis, un proceso inflamatorio crónico, una fibrosis tan importante que llega a producir fístulas, que son fístulas que no solamente van a dar a la piel, sino que al recto, a la uretra, vejiga. Entonces es bastante complicado. El tratamiento, doxiciclina, bueno, por supuesto, si se detecta en el estadio primario, el pronóstico es mucho mejor, ¿ya? Hablamos un poquito de HIV. El contagio, ustedes saben que generalmente pasa desapercibido. En algunos pacientes puede haber un exantema. A mí me ha tocado ver algunos, que recuerde a 2 pacientes con una primoinfección, pero eso porque el paciente era paciente de sexo masculino, tenían el antecedente, la preocupación de que habían tenido un contacto de riesgo, y por eso fueron a consultar. Pero si no, es muy difícil de sospechar de una primoinfección de HIV por el tipo de exantema, y que además generalmente es asintomático. Cuando comienzan a bajar los CD4, comienzan también a manifestarse, y uno de los órganos que más manifestaciones tienen son en la piel. Empezamos la leucoplasia vellosa, se presentan placas blanquecinas adheridas a la lengua, en los bordes de la lengua, y que van a extenderse al dorso de la lengua. El musget oral o candidiasis oral. Diferenciamos clínicamente entre los dos, que la leucoplasia vellosa no se desprende cuando pasamos el bajalenguas, en cambio la candidiasis sí se desprende y queda una área como enrojecida. La leucoplasia vellosa está asociada al virus de Epstein, linfadenopatía generalizada, síndrome de fatiga crónica, pérdida de peso, fiebre intermitente, diarrea crónica, comienzo de leucopenia o anemia. Y ya cuando está en el estadio de SIDA, comienzan otros cuadros dermatológicos, como el sarcoma de Kaposi, que ya hablamos de él, las úlceras herpéticas crónicas. En verdad, cualquier proceso infeccioso en un paciente con SIDA va a cambiar el patrón clínico. Entonces ya no se van a ver las vesículas, sino que se van a ver las úlceras. La candidiasis orofaringia en un paciente que tenga que no sea diabético, que no haya pasado por una enfermedad seria, una candidiasis orofaringia, especialmente las que son recurrentes o que no mejoran con el tratamiento, tenemos que sospechar. Dermatitis seborreica, cualquier dermatosis que no responda al tratamiento, también. El herpes zóster, que dijimos que era unilateral, en el caso del inmunodeprimido puede ser bilateral, inclusive puede ser generalizado. Angiomatosis basilar, erupciones medicamentosas. Los pacientes con SIDA tienen más susceptibilidad a reacciones medicamentosas graves, como el síndrome de Stevens-Johnson, infecciones oportunistas y sífilis. Ustedes detectan un caso de sífilis, VDL positivo, pidan un HIV. Detectan un HIV, pidan un VDL. ¿De acuerdo? Siempre. Y acuérdense del periodo ventana que tienen que pedir las pruebas en 3 meses y en 6 meses. Y otras ETS, la gonorrea, el molusco contagioso que ustedes van a leer, pero que ya sabemos que en nuestro medio es muy frecuente que podemos contraerlo en saunas, en piscinas, en areneros, ¿verdad? Y entre los niños se contagian también, o sea que no siempre es una enfermedad de transmisión sexual. La pediculosis pubis es considerada una enfermedad de transmisión sexual. A veces los niños, cuando son familias que duermen todos juntos en la misma cama, puede suceder que por fomites se contraigan también. Eso también debe tomarse en cuenta. Y ahora, si me permiten, vamos a ver unas
¿Fotos? ¿Hay alguna pregunta? Aquí de esto voy a presentarles algunos casos clínicos, ¿ya? Vaya, ok. Ya, úlcera, con el cono granulomatoso, con los bordes elevados, como un cráter, un volcán. Leishmaniasis cutánea, muy bien. Aquí tenemos un paciente con secuelas de una leishmaniasis mucocutánea, destrucción del tabique nasal, en verdad ya en este paciente con destrucción también de la parte ósea desde la nariz y perforación del paladar. Ustedes saben el atlas dermatológico de ERE, que siempre les pongo en las clases. Ustedes quieren ver imágenes de atlas, pueden ver ahí que están muy bien, ¿ya? Este es un paciente del hospital, consultorio. Tenía aumento de volumen, nódulos que abren al exterior y van dejando estas cicatrices hipertróficas, verrucosas. Pero van, supuran y cierran, supuran y cierran en el pie. Micetoma. Paciente estaba internado en la sala de neumología por un problema pulmonar, compromiso pulmonar. Tenía estas lesiones, estas úlceras vegetantes granulomatosas, paraconcilioidomicosis. Paciente, cuadro de muchos años de evolución, conocía a todos los dermatólogos de Santa Cruz. Lesión que se ha ido extendiendo, comenzó en el dorso de la mano, se fue extendiendo por toda la zona del dorso del brazo. De aspecto, bueno, aquí se ve atrófico, pero los bordes son verrucosos. Aquí, elevados, verrucosos, eritematosos. Esta es una cromomicosis. Claro que yo les dije, lo más frecuente es en los pies, en los miembros inferiores, pero puede darse en otras partes. Este paciente presentaba esta lesión que comenzó en el dorso del labano, aparecen nódulos que se abren al exterior, pero siguen este trayecto lineal. Esta es una esporoficosis linfangítica. Claro que aquí se puede ver, a ver, aquí se ven los nódulos, estos, pero sigue la infección por el trayecto del nervio. Se parece como un queloide, ¿no? Pero este es un paciente con tuberculosis cutánea, pero estas son tuberculides papulonecróticas en la región periorificial. Paciente con una placa verrucosa, supurativa, con costra encíclica. Este es un paciente también con tuberculosis cutánea. Pero en este paciente no podemos decir, tiene tuberculosis cutánea. Esto requiere de estudios. Tenemos que hacer cultivos. Aquí hay una sobreinfección, nos va a dar seguramente estafilococo, estreptococo. Tenemos que buscar más cuadros crónicos. Tenemos que hacer biopsias. Y cuando hacemos biopsia, mandar al patólogo con diagnósticos diferenciales, porque patología tiene que buscar, ya han visto que tiene que hacer varias tinciones para poder buscar los diferentes microorganismos. Paciente con este de atlas, con una lepra lecromatosa, está con el dorso de la nariz, uno que tiene la piel como cobriza. Claro que la clofazimina, cuando está en tratamiento, también puede tomar ese color como cobre. Infiltración dorso de la nariz, se está aplanando la nariz, digamos así, por destrucción del tabique, infiltración en las regiones malares, en el mentón, infiltración en la frente, pérdida de las cejas, y miren cómo conserva el pelo. Infiltración de los pabellones auriculares,
con eritema también en otro paciente, ¿no? Con lepra. Cuando hay parálisis, dependiendo de qué tipo, la lepra tuberculoide sobre todo, dependiendo qué tipo si ha afectado el nervio cubital, el nervio radial, el medial, va a depender el tipo de parálisis. Y entonces está descrito la parálisis en la mano en garra, la mano del predicador, la mano del signo, la mano caída. De eso depende del compromiso neurálgico. Veo aquí que han hecho su tarea y que han estudiado algunos. Una lepra tuberculoide, que miren de lejos, tiene esa forma como redondeada, así ovalada, que uno de lejos podría pensar en una tiña, porque además que tiene los bordes bien como más activos, eritematosos. No hay vesícula, no hay prurito, no hay escamas, al centro hay una hipocromía, tiempo de evolución. ¿Y qué siente? Le pica, no siento nada. Y ahí no siente nada cuando tenemos que pensar en lepra para hacerle la prueba de sensibilidad. Prueba de sensibilidad táctil, térmica y dolorosa, ¿no? Y ahora vemos algunas fotitos de transmisión sexual, que la tengo aquí. Ups. Ahí le pongo la dirección del Atlas, es gratuito, con fines académicos, por favor. Tomar en cuenta eso. Miren, este es un paciente, ahorita va a salir la foto, de una forma de sífilis primaria, un chancro, pero que es poco característica la úlcera. ¿Por qué se la pongo esta, la que es menos característica? Miren, porque quiero que les quede claro, una úlcera en el área genital, aunque no tenga las características, siempre tienen que sospechar de sí. Aunque sospechen de un herpes, aunque tienen que descartar. Y eso hay que hablarlo bien con el paciente. Y hay, como sabemos, que la sífilis primaria, el BDRL nos va a dar negativo, tenemos que decir al paciente, hay que repetir esta prueba, si es que nos da negativo. ¿Ya? Porque miren, en verdad, lo que se ve aquí no se ve una úlcera propiamente, se ve una erosión, una pequeña erosión. Sífilis secundaria, lesiones palmoplantales. Vemos pequeñas áreas circunscritas escamosas. Podríamos pensar en una tiña a mano, aunque es muy simétrica, podríamos pensar en una dermatitis de contacto, en una psoriasis pulturosa, ¿no? Tiene muchos diagnósticos diferenciales. Este paciente tiene una sífilis secundaria. Entonces aquí volvemos a mencionar a la quitiriasis rosada, lo cual es bastante difícil pedirle, aquí en nuestro medio sobre todo, pedir un BDRL a un paciente con una sospecha de quitiriasis rosada. Es un poco complicado, pero hay que tratar de explicar de las formas atípicas de la quitiriasis rosada. Múltiples placas eritematosas con escamas. Este paciente con chancroide, úlceras, varias úlceras, igual la región peniana, chancroide. Ya sabemos que el cultivo nos va a dar negativo, tendríamos que pedir 1 gramo, ¿de acuerdo? Igual vamos a pedir. Otro caso de chancroide. En la mujer se da estas reacciones que son en espejo, que aparecen a los dos lados, son simétricas. Condilomas acuminados perianales. Cuidado en los pacientes pediátricos, a veces pueden haber verrugas vulgares perianales que suelen ser planas, sobre todo verrugas planas. Pero eso cuidado porque no necesariamente es por transmisión sexual, ¿no? Puede ser por manipulación, puede ser que algún cuidante puede
al hacer la higiene eso puede suceder. Pero bueno, este es condiloma acuminado, lesiones vegetantes, filiformes, de superficie irregular e hiperkeratosis. Existen condilomas planos perianales en la sífilis secundaria, por si acaso, condilomas planos, creo que hay una foto. Estos, por ejemplo, estos son condilomas planos, pero son por papiloma. Pero existen lesiones similares en la región perianal e inclusive en la región periorificial que corresponden a la sífilis secundaria. Pueden tener esta apariencia, no confundir con estas lesiones aquí que están en la corona del glande, que son angiofibromas, que son formaciones benignas que algunas personas pueden tener, ¿no? Que no tienen ningún significado patológico. Alguna vez me ha pasado que el paciente queda con esa susceptibilidad, si eso no seguirá siendo condilomas. Herpes simple genital, pero aquí está bien claro la presencia de las vesículas confluentes. En la mujer lo mismo. Esta es una foto de internet de un linfogranuloma venéreo. En verdad, en el linfogranuloma venéreo lo que van a ver son ganglios inflamados y una inflamación alrededor de los ganglios. O sea, en la piel en sí, excepto al inicio, tal vez puede haber alguna lesión, pero después el problema es la adenomegalia. Y ahí también entra diagnósticos diferenciales, por ejemplo, linfomas, ¿no? Paciente con una primoinfección, miren, es un exantema muy inespecífico, lo que les decía hace un ratito, que puede presentarse también en la cavidad oral. Entonces, si no hay esa sospecha del contacto, es muy difícil el sospechar. Leucoplasia vellosa, lesiones blanquecinas que se van desde el borde hacia el dorso de la lengua, que no se desprenden fácilmente con el bajalenguas, lo que sí ocurre en la candidiasis. Sarna costrosa, que también dijimos que podían verse en los pacientes ancianos inmunodeprimidos, pero aquí pierde la clínica. Pero sin embargo, fíjense que en los espacios interdigitales se mantiene una hiperkeratosis y una escama, una gran hiperkeratosis palmar. Y el sarcoma de Kaposi, que ya lo vimos en la anterior clase cuando hablamos de tumores, pero para recordarles, ¿no? Que pueden aparecer en los casos de malignidad, que pueden haber también en mucosis. Criptococosis, infecciones oportunistas. Aquí, igual que en otras, pierde la clínica totalmente, pero van a aparecer nódulos, úlceras, costras, hemorrágicas, pero el paciente está ya en muy mal estado general. En cambio, aquí el paciente no va a estar en mal estado general. Va a consultar por estas lesiones, pero puede estar en buen estado general. Aquí ya no. Una foto de criptococosis. Listo, chicos. Ahora sí.